¿Por qué a Dios no le molesta que haya personas con orientación sexual diferente? Porque Dios es amor, lo dice San Juan en la Biblia. Y entonces, ¿por qué la palabra homosexualidad no había estado en la Biblia hasta hace unas décadas? ¿Ustedes creen que alguien, por más cirugías que se haga, mutilaciones que se aplique, hormonas que tome, puede cambiar de sexo? Entonces, ¿qué piensa Dios de la homosexualidad? Yo creo que Dios es queer, Dios es raro. La apologética sobre la ideología de género y el cristiano gay. Introducción a la apologética sobre la ideología de género y el cristiano gay. Digo introducción porque cada uno de estas partes, ideología de género y cristiano gay, es toda una charla de 1 hora completa para cada una de esas, respondiendo a las partes apologéticas. Lo que vamos a hacer aquí es hacer una introducción, es decir, tomar varios de los elementos más claves para que ustedes se lleven una base, pero les digo, tienen todavía mucho más por aprender, pueden aprender mucho más sobre este tema. Cuando yo iba por el centro comercial con mis hijas, ellas están al fondo, atrás de esa puerta, por el mes de junio veíamos imágenes como estas, por ahí pegadas en muchos lugares, muchas empresas, arcoíris, amor es amor, no importa quién ames, se nace homosexual, siempre lo he sentido y por qué debería estar mal, estoy orgulloso de ser gay. ¿Cómo responder a esto? Y para empezar esta introducción apologética tenemos que ver que hay una relación entre la apologética y el evangelio. En el primer punto usted puede escribir esto. Entendamos la relación de la apologética y el evangelio. La apologética parece una palabra pues extraña, no es una palabra que usamos comúnmente. ¿Con qué se come esto? Pero Respuestas en Génesis es un ministerio apologético. Y para explicarles lo que es la apologética, quiero llevarles a un lugar que tiene Respuestas en Génesis, que es el Ark Encounter, donde está la réplica del Arca de Noé. El ministerio presenta una defensa de la fe y parte de eso es este museo, y parte del recorrido del museo, cuando uno va allí, está por dentro del arca, en el segundo piso del arca. Ahí estamos con nuestra familia. Uno llega a la puerta del arca por dentro y se toma una foto. Y esa foto revela una imagen en la puerta. ¿La alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver la imagen en la puerta? Hay como una cruz ahí, ¿sí la ven? Cuando uno está ahí no se ve tan fácil. Cuando toman la foto del celular aumenta el contraste y se ve una cruz. Y lo que quiero que vean es que la razón de ser de un ministerio apologético como Respuestas en Génesis, y la razón de ser de un museo de creación y un arca como esas, y la razón de ser de aprender respuestas apologéticas al tema de la ideología de género y cristiano gay, tiene que ver con el evangelio. La apologética por sí sola, sin el evangelio, se queda en nada más que orgullo intelectual, en nada más que vanidad que no glorifica al Señor. Nosotros, haciendo apologética, no queremos ganar un debate, no queremos poder dar todas las respuestas y dejar callado a nuestro oponente, sino que queremos apuntarles a ellos a la verdadera solución que necesitan. Y no está en la mente, el problema no es intelectual de las personas, sino el problema es moral, o sea, es un problema en el corazón. Entonces no se resuelve con apologética. Y en 1 de Pedro 3:15, que es un pasaje donde el Señor nos habla a nosotros como iglesia de la apologética, dice: sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa, si usted puede subrayarla ahí en el versículo, esa palabra defensa es la palabra en el griego apología, de donde viene la palabra apologética. Y la apologética es la defensa de la fe cristiana, dando argumentos y dando razones. Entonces, la apologética se hace con la actitud correcta. No solamente importa lo que dices, sino cómo lo dices. Y antes de abordar un tema como estos, de la ideología de género de una persona que está luchando con atracción, o que es gay, o que es lesbiana, o que es cristiano gay, ¿cómo nos aproximamos a esto? Y aquí lo dice, pueda llenar ahí, mansedumbre y reverencia. Llénalo en su hojita. Sin atacar. Alguien manso o algo manso es algo que no ataca. De hecho, cuando le atacan no responde. Mansedumbre es una
una de las formas en que se tiene que hacer la apologética. Y con reverencia, sabiendo que esto tiene que ver con Dios. Eso es algo que se hace delante de Dios, no es solamente algo intelectual, tiene que ver con algo espiritual. Ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El porqué de la apologética se llama el Evangelio. Finalmente apunta hacia esa esperanza que tenemos, no en un creador ni en un diseñador genérico, una fuerza que lo hizo todo, sino en un Dios personal, único y verdadero que se ha revelado en la historia, en Jesucristo que murió en la cruz, que resucitó y que ha prometido y ha dado esperanza a todo aquel que cree en Él. Así que necesitamos empezar por ahí y entender que la solución a este problema no es apologético, sino que la apologética es un siervo para el Evangelio, para llevarles a conocer la esperanza que hay en nosotros. ¿Listos? Ahora vamos con nuestro segundo punto de esta introducción, y es que necesitamos responder como lo hizo Jesús. ¿Recuerdan que ese punto también estaba en la sesión número 1? ¿Sí? Les dirán, ¿ese se equivocó? No, eso es intencional. Porque vimos que en el caso del Señor Jesús, Él fue a Génesis, pero también vemos una actitud en el Señor Jesús. Una forma como Él mismo se revela en este mundo. Dice el apóstol Juan en el versículo 14 del capítulo 1, cuando Él describe al Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vieron su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, voy a llenar ahí, gracia y de verdad. Eso no está ahí por casualidad. Dos cosas están juntas ahí. No es solamente el Señor solamente lleno de gracia. Y entonces, no, eso está bien, tranquilo, el Señor te ama. Solamente gracia con el asunto. Si solamente venimos con gracia al asunto, no lo estamos haciendo como el Señor lo hizo, ni como Él quisiera. Otro solo con verdad, entonces sacas el látigo, entonces empiezas a dar verdad por todo lado y a tumbar argumentos y ganar debates y a refutar y todo esto. ¿Cuál es el punto? No es gracia sin verdad. No es verdad sin gracia, sino gracia y verdad. Y esa es la actitud correcta para abordar esto. Llenos de gracia y de verdad. O sea, no sacrifiquemos la verdad, porque algunos no, es que si tú lo contradices, entonces no lo estás amando. Tú eres un homofóbico si te opones a él. Si le contradices, si no respetas. Claro, yo respeto la persona, la dignidad, el valor de esa persona, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que dice. Entonces no puedo sacrificar la verdad en el asunto. Gracia y verdad. Y vamos con un punto importante, y es que el argumento nacido gay, escribió usted ahí nacido gay en su bosquejo, no es un argumento científico. Quizás ustedes son bastante jóvenes y el argumento nacido gay casi no lo han escuchado, porque ese argumento se escuchaba hace como unos 30 años, quizás 30, 20 años. La idea de que había una conexión biológica o fisiológica o anatómica o genética para ser homosexual. Si tú puedes demostrar que hay una relación genética o es biológico o se nace así, pues ¿quién eres tú para decirle a alguien que no haga eso? Si tú logras demostrar eso. Entonces en algún momento hubo varios estudios que fracasaron. Uno de los muy famosos en 1991, Simone Levy, y ha habido otros, aquí están listados, Dean Hammer, Alan Sanders, estudios de gemelos, estudio de gamma. Lo que se ve en esos estudios es que eran no reproducibles, no fueron conclusivos y por lo tanto no son un hecho científico. De hecho, uno de los más escuchados es el de Simone Levy. La hipótesis de él era que los homosexuales tenían una región del hipotálamo dentro del cerebro más pequeña y pues eso los guiaba a ser homosexuales. Y los heterosexuales tenían la región más grande y él tuvo pues que abrir personas ya muertos, cadáveres, para verles el tamaño del hipotálamo y comparar y todo esto. Y al final había homosexuales que tenían el hipotálamo más grande. O sea, no era conclusivo, era un azar básicamente. Y así otros estudios genéticos han mostrado ser inconclusos, no repetibles. No es un argumento científico. De hecho, uno de ellos, Alan Sanders, él mismo escribe sobre sus propias conclusiones en este estudio de unas regiones del cromosoma 13 y 14.
Él dice, puede servir como ejemplo por sus interesantes reveladoras características, pero aún en el mejor de los casos, estas conexiones potenciales solo se pueden caracterizar como especulación. Año 2017, uno de los estudios. El mismo que lo hace sabe que esto no es conclusivo. Entonces, de hecho, como no ha sido conclusivo, entonces no es un argumento que oímos mucho hoy en día. Aunque sí hay una conexión fisiológica, pero no de nacimiento, sino por practicar ese tipo de conductas. Eso sí existe. Dicen Miguel Núñez y su esposa en el libro que ellos escribieron sobre este tema, revolución sexual, una exposición, un análisis médico. Él dice que el doctor Whitehead, escribió un artículo que se llama la Brain Plasticity Backs Up Orientation Change, o sea, la plasticidad cerebral respalda el cambio de orientación, en el que afirma que diferencias cerebrales se pudieran encontrar entre homosexuales y heterosexuales son más bien el resultado de practicar una conducta homosexual más que la causa de ella. O sea, haberse expuesto a pensamientos, experiencias, sobre todo si son repetitivos, producen cambios a nivel de las neuronas cerebrales. No sé si ustedes han visto que las personas que están en cierta adicción les resulta muy difícil salir de eso. Como que ya crean unas conexiones tan fuertes en su cerebro mismo, en su cuerpo, que parece que fuera imposible poder dejarlo. Y la sexualidad es una de esas cosas que son un choque. Con todas las neuronas del cuerpo se deben conectar en una relación sexual. Es algo muy profundo. Como aquellos que quizás están en las drogas, que quedan, sus cerebros quedan como con esa plasticidad, quedan amoldados a eso. Al punto de que las personas, si es que hay diferencias en los cerebros fisiológicas, es porque se han expuesto a ese tipo de prácticas. Y de hecho pueden pensar que es imposible salir de eso. Y va a requerir mucho esfuerzo, mucho acompañamiento, el poder del evangelio. Si es que hubiera alguna correlación biológica para este asunto. Ahora, como no funcionó la idea de nacido gay, entonces la ideología de género es la que es hoy en día mucho más vocífera, mucho más popular, que de hecho es lo opuesto a la idea de nacido gay. O sea, ideología de género y nacido gay son dos cosas completamente opuestas. Se contradice una con la otra. Porque el nacido gay decía, tú naces así. Ideología de género te dice, no, tú no naces así, tranquilo. Tú eres hombre o mujer, pero tú decides ser otra cosa. Es ideológico. No biológico, sino ideológico. O sea, es completamente otra cosa. Entonces se contradicen esas dos cosas. Diría que el solo hecho de existir la ideología de género sería suficiente argumento para refutar el argumento nacido gay. ¿Qué es lo que dice la ideología de género? Sí, hay dos sexos, biológicamente hablando, en la humanidad. Hombre, cuando eres concebido en ese momento, se unen un cromosoma X de tu mamá con uno Y de tu papá, y cada célula de tu cuerpo es varón. Cada célula de tu cuerpo tiene un sexo. Y mujer, una célula de tu mamá X con una célula de tu papá X, doble X, entonces da una mujer, y cada célula de su cuerpo es hembra, es mujer. Entonces, hay biológicamente solamente dos sexos y bíblicamente también a su vez dos géneros solamente. Como cristianos podemos hablar de sexo y género como si fueran sinónimos. De hecho, pensemos en algo. ¿Han escuchado hablar del cambio de sexo? ¿Ustedes creen que alguien, por más cirugías que se haga, mutilaciones que se aplique, hormonas que tome, puede cambiar de sexo? ¿Cómo puede alguien cambiar el sexo a los millones y trillones de células que tiene su cuerpo? Porque cada una de esas células tiene un sexo. Puedes mutilar, puedes cambiar de apariencia, pero cambio de sexo, imposible. Y cuando miramos los diccionarios médicos donde se define lo que es sexo y lo que es género, por ejemplo, aquí vamos a consultar dos diccionarios, 2005 y 2006, Stedman y Tavers. Dicen estos diccionarios que básicamente sexo es lo mismo que género. Por ejemplo, dice género es el sexo de una persona, es decir, hombre o mujer. Sexo, que la característica que distingue la mayoría de plantas y animales como macho y hembra. 2. Género, o sea, prácticamente son sinónimos. Miremos el otro diccionario. Dice género basado en su sexo.
La categoría que una persona se asigna o le es asignada por otros. Compare con sexo. Sexo, la característica y cualidad biológica que distingue a los hombres de las mujeres, que es expresada por el análisis de cromosomas. Y luego dice, compare con género. O sea, es como que son prácticamente equivalentes médicamente hablando, al menos hasta esta época de la historia, 2006-2005. ¿Por qué razón? Porque precisamente la ideología de género empieza a introducir una diferenciación entre esos dos conceptos. Entonces te dice, sí, sexo es una característica biológica determinada específicamente por cromosomas sexuales de los papás. La gente tiene un sexo, los animales tienen un sexo, todo tejido, incluyendo hasta la placenta del bebé, tiene un sexo y hasta las células individuales tienen un sexo. Pero, por otro lado, el género es definido a nivel personal, social y cultural. Abarca cómo ellos mismos se ven, o sea, cómo se identifican, identidad de género, cómo otros los perciben y cómo esperan que se comporte o las normas del género y cómo interactúan con otros o las relaciones de género. Así que cuando introducimos esta diferencia entre sexo y género, ahí está la ideología de género. Género como una construcción social y sexo como algo determinado biológicamente. Y para enseñar esto, hay varias ilustraciones y quisiera que lo aprendiéramos con el unicornio del género. Entonces, este unicornio tiene un sexo asignado al nacer. Hombre o mujer, o aquí dice otro. Ahorita les voy a hablar un poquito de esos otros, entre comillas. Entonces tiene un sexo. Luego hay una identidad de género, o sea, esa persona cómo se identifica a sí mismo. Y puede haber una variedad de cosas ahí. Una cantidad de cosas. También hay una cosa que se llama expresión de género, o sea, esa persona cómo refleja su género. Cómo se viste, cómo se maquilla, qué tipo de ropa se pone. Todo eso entra a jugar en el tema de ideología de género. Y el otro aspecto es hacia qué está orientado, o sea, hacia quién se siente atraído física o emocionalmente. Así que aquí tenemos tres cosas que son, si usted mira en el punto número 4, que dice ideología de género, identidad, expresión y orientación. Esos son los tres conceptos de la ideología de género. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo expresas tu género? Y hacia quién te sientes atraído. Y tú puedes empezar a mezclar todas esas cosas y te van a dar una cantidad de opciones. Entonces, por ejemplo, una mujer podría ser mujer biológicamente, o sea, su sexo es mujer. Ella se identifica como mujer, tiene nombre de mujer, es la mujer, la alcaldesa, mujer, se identifica como mujer. ¿Cómo es su expresión de género? Más bien como tirando masculino, ¿sí se han dado cuenta? O sea, su expresión de género es por el lado masculino. ¿Y hacia quién se siente atraída, orientada? Parece que a las mujeres, ¿cierto? Entonces así uno puede empezar a encontrar una cantidad de combinaciones posibles dentro de la ideología de género. De hecho había un senador que era, o sea, hombre, se identifica como hombre porque se vestía como hombre aunque llegaba con tacones a las sesiones del Congreso. O se pinta las uñas, o sea, tiene expresiones de género que son normalmente femeninas. Una cantidad de cosas. Veamos otro ejemplo. El alcalde de Ciudad Bolívar o la alcaldesa de Ciudad Bolívar, el alcalde de Ciudad Bolívar. Pero mira, el alcalde de Ciudad Bolívar es un hombre biológicamente, pero él se identifica como ¿qué? Como mujer. ¿Cómo es su expresión de género? Como mujer también. ¿Y hacia quién se siente atraído o orientado? No lo sé, habría que investigar. Pero traigo esos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona la ideología de género con su aspecto de identidad, de expresión y de orientación. Y claro, si esto depende de cada cabeza y cómo tú te sientes y cómo sientes tu corazoncito, ¿cuántos géneros se imaginan que puede haber? Esa lista, imagínense, cualquiera que se le ocurra publicar un nuevo género se lo va a inventar. Y consultando algunas listas de géneros, por ejemplo, esta es una lista de géneros donde se habla de unos 112 géneros. Entre ellos Ambonek, que se identifica como mujer y hombre, pero ninguno a la vez. Bueno, o sea, intentemos entenderlo. Con su género, un género en el cual se sabe lo que no es,
pero no se sabe lo que es. El género se está escondiendo de ti. El heliogénero, un género que es cálido y ardiente. Bueno, no, me queda difícil de entenderlo. Hidrogénero, un género que comparte sus características con el agua. Perigénero, se identifica con un género, pero no es un género. Peragénero, un género que cambia en el momento que es identificado. Y lo que yo quiero hacer al mostrarles esto, más allá de encontrar una razón para reírnos, quiero que ustedes puedan pensar en el grado de confusión al que puede llegar la vida humana, las personas, hombres y mujeres, en cuanto a su género y su sexo, cuando se dejan llevar por su corazón y por cualquier idea que se les pueda ocurrir y puedan escuchar. ¿Cuál claridad puede traer la verdad del Señor en cuanto al sexo y al género que hemos aprendido? ¿Cuánta necesidad hay del Evangelio para traer libertad y una hombría y feminidad fuera de todas estas confusiones? Y hay personas que piensan en todo esto. O sea, ¿a uno le parece que esto fuera como una especie de exageración? Esto es verdad. ¿Se acuerdan que el unicornio tenía un género, un sexo al nacer? Mujer, hombre o otro. Y quiero traer a mención ese aspecto de otro, porque en LGBTQ+, aparece una I. Y quiero traer a mención esa I porque esa I no tiene absolutamente nada que ver con la ideología de género. Eso es una falacia. Pero antes de avanzar con la I, quisiera repasar qué significan esas letras. La L es lesbiana, que son mujeres que se traen a otras mujeres. Gay, un hombre que se trae a otro hombre. Bisexual, puede ser un hombre o una mujer que se atrae por los hombres y las mujeres. Transexual, ¿saben esa? ¿Cuál? Sí, o sea, el que hace el cambio de género a nivel de expresión. Por ejemplo, el alcalde de Ciudad Bolívar, o la alcaldesa, entre comillas, es una persona transexual, porque es un hombre, pero se ve como mujer. O sea, hizo un cambio de apariencia, digamos, transexual. Ahora, dejemos la I al final. Q. Q es un término que es el término queer, que es un término general, como una especie de sombrilla que abarca a todo lo demás. Como lo que no está clasificado en los anteriores entraría dentro de queer. Y más, pues ya vieron que puede haber cientos y miles de géneros, entonces ahí toca poner el más. Ahora vamos con la I. ¿Saben qué es la I? La intersexualidad. I. Y esto es una falacia, porque estas personas que son intersexuales son personas que desde el vientre tienen una anomalía en su género, pero no son ideológicamente parte de este movimiento. No tiene nada que ver. Eso sí fue algo médico. Pero pilas con esto, porque no es que haya personas que queden indeterminadas. Quizás puede ser que tengan tejidos mal formados o tengan ambos tipos de tejidos, pero o es hombre o es mujer. En antigüedad, hace apenas unas décadas, quizás no se podía saber, sino al médico y a los papás les tocaba tomar una decisión de si lo criaban como niño o como niña. Pero esa persona es o hombre o es mujer, a pesar de que tiene una anomalía o en sus cromosomas o en sus tejidos o en las hormonas, etc. Pero no hay personas que tengan un sexo otro o intersexual. No existen seres humanos así. Existen solamente dos géneros, aún a pesar de que haya anomalías. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay una que es hermafroditismo, que pueden ser hombres o mujeres. Y miren, fíjense en algo, el porcentaje de población en el mundo que tiene este tipo de anomalías. Hiperplasia suprarrenal, síndrome de insensibilidad andrógena, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, un hombre con 46 cromosomas o una mujer con 46, con regiones disfuncionales o anomalías en los cromosomas sexuales, pero son hombres o son mujeres, que sus cuerpos no responden a las hormonas sexuales propias, o que no tienen suficientes hormonas o un exceso de hormonas. Digamos, un hombre que tenga una deficiencia de testosterona, un hombre, seguramente que testículos muy pequeños, rasgos o apariencia un poco delgada, seguramente más como
sin tantas características masculinas en su cuerpo, pero es un hombre que tiene una deficiencia de testosterona. ¿Sí me hago entender? O hay algunos que sus cuerpos, sus tejidos no responden a las hormonas, a pesar de que las tienen, su tejido no responde a las hormonas, entonces no lucen como hombre o mujer fisiológicamente, pero es un hombre o una mujer. Una vez tratando este tema en un campamento de jóvenes, una persona se acercó y me dijo, es que yo tengo una hermana, él me decía, mi hermana, pero él pues tuvo un problema de estos como hermafroditismo o algo así, y tiene otra persona, o sea, es mi hermana, pero tiene a una mujer como esposa. Entonces yo decía, pero tu hermana ¿qué nació? ¿Ella qué es? ¿Hombre o mujer? O sea, biológicamente, ¿qué es él o ella? Me decía, no, él es hombre, pero como lo criaron como hermana, o sea, como hija, como mujer, él, claro, ha experimentado una confusión terrible porque por dentro de sí él es un hombre y cada célula de su cuerpo es un hombre. Decía, hasta es más alto que yo, tiene espalda ancha, hasta se quedó calvo y todo, pero le llaman mujer. Yo digo, no, ni siquiera le digas llamas hermana, ni le digas su nombre de mujer. Ayúdale a entender su verdadera y única identidad, que él es un hombre. Y si se equivocaron sus papás y sus médicos, el Señor puede restaurar a esa persona. Pero ahí no hay un intersexual, hay un hombre. ¿Sí me hago entender? De hecho, estas personas que tienen este tipo de anomalías de género, normalmente los estudios muestran que no luchan con confusión sexual. Ni siquiera son parte de los movimientos de ideología de género. Ellos simplemente van al médico, le darán la hormona, le darán algunas cirugías y cosas y ya. Y normalmente cuando logran encontrar ese punto, es el punto que Dios diseñó desde su biología. El punto hacia donde todo su cuerpo y toda su vida iba, a pesar de cómo lo criaron. Y quiero decirles algo, hay una palabra en la Biblia para referirse a estas personas, que hoy en día llamamos intersexuales, y es la palabra eunuco. Los eunucos, el Señor Jesús habla de que hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Se está refiriendo a todos esos que acaba de poner en la lista. Hay otros eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Pueden ser aquellas personas que eran mutilados por ciertas razones en la antigüedad, o de hecho en la actualidad, si una persona se mutila sus miembros, sus testículos, sus senos, o hace un cambio de sexo, para mí ese sería un eunuco en términos bíblicos, aquel que se ha hecho a sí mismo un eunuco. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Probablemente esta última categoría se refiere a aquellos que tienen un llamado a la soltería para la gloria de Dios, o sea, para dedicarse al ministerio. Pablo refiere a algo en esto más adelante, pero aquí tenemos estos eunucos. Y es impresionante porque en el libro de los Hechos vemos a un eunuco etíope que va de camino de regreso a su ciudad y se encuentra con Felipe, y este eunuco escucha el evangelio, y este eunuco se arrepiente y es bautizado y cree en Cristo, y hay esperanza en el evangelio para aquellos que son categorizados hoy en día como intersexuales, para esos hombres o esas mujeres que tienen esa condición, y hay gracia del Señor para ellos también, a pesar de que estamos en un mundo caído. ¿Listos? ¿Cómo vamos ahí? Vamos con el 5 y vamos a hablar un poquito del movimiento cristiano gay. Este es un movimiento que ha empezado a tomar fuerza en Europa, en Estados Unidos, y seguramente ya está soplando vientos por acá. Ese movimiento es de personas que se autodenominan cristianas. O sea, ellos creen en Dios, en Cristo, utilizan la Biblia, pero la reinterpretan para probar las relaciones de amor bajo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay iglesias gay, pastores gays, apologistas gays de hecho, teólogos y una cantidad de argumentos bíblicos entre comillas para defender esta posición. Y yo creo algo, que si algún joven está dentro de la iglesia y quizás luchando con atracción al mismo sexo, una posibilidad muy probable para muchos de ellos es, ¿por qué no ser cristiano? O sea, seguir siendo cristiano, pero al mismo tiempo gay. ¿Cómo le hago? Y de hecho tenemos un pastor y una iglesia cristiano gay muy cerca, aquí en Bogotá. Voy a presentarles a este
Pastor. John Botía es un pastor cristiano como la mayoría. Hace trabajo social en barrios marginados, reparte mercados, visita enfermos y los domingos da misa. Hasta ahí todo muy común y corriente. Pero hay algo que lo hace único. John es el primer pastor abiertamente gay de una iglesia cristiana en Colombia, la Iglesia Metodista. Un movimiento fundado en el Reino Unido que tiene casi 100 millones de fieles en el mundo entero. Diego Rubio visitó la iglesia del revolucionario Pastor John y él le confesó todos sus pecados. Y sus milagritos. Yo creo que Dios es queer. Dios es raro. Dios hace parte de la comunidad LGBT, pero también hace parte de la población heterosexual y hace parte de la población afro y de la población indígena. Bueno, si quieren ver la nota completa, Los Informantes en YouTube, Pastor Gay o algo así, lo van a encontrar para darse una idea. Miren, quiero que noten lo que dice esta persona y en general lo que está detrás del movimiento cristiano gay. Cito del periódico El Tiempo, que lo entrevistaron. Dice: aseguro que la iglesia metodista no juzgan y defienden que cada persona debe gobernarse a sí misma. ¿Eso les suena parecido a Génesis 3? Creo que no puede haber algo más anticristiano que esta idea de que cada persona puede gobernarse a sí misma. Y claro, cuando tú vas a buscar teologías que se acomoden a tus mismos gustos y a tus mismas intenciones, vas a encontrarlas. Hay teología gay, hay teología feminista, hay teología marxista, hay teología... ¿Cuál quieres tú? Y ahí hay una idea de cómo puedo coger la Biblia y torcerla para que diga lo que yo quiero que diga, para que favorezca lo que yo quiero que favorezca. Y básicamente esto es lo que detrás de este movimiento cristiano gay. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la Biblia y vamos a empezar a refutar algunos, porque hay muchos más argumentos, pero algunos de los argumentos principales del cristiano gay. Es decir, ellos se basan en la Biblia para decir, por ejemplo, que Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay. Si fuera algo tan malo, entonces ¿por qué Jesús no lo menciona o no lo prohibió? Pilas, porque Jesús... primero, no solamente dijo las palabras que están en rojo en la Biblia. Que a veces uno dice, no, yo leo las que están en rojo porque esas son las que dijo Jesús. Como si hubiera una especie de palabras más altas y otras más bajitas de Jesús. No, ¿cómo así? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús, que es la cúspide de la revelación, es el cumplimiento de toda la escritura, Él mismo está encarnando y validando todo el resto de la escritura. Entonces, no podemos ser tan simples como decir Jesús... Las palabras en rojo de Jesús no lo dicen. Eso es un punto. Segundo es, y es que ese no era un problema que hubiera en el tiempo de Jesús. O sea, no había un judío que saliera y dijera, ay, sí, es que yo encuentro que según el Antiguo Testamento de la Torá, yo puedo casarme con otro judío y podemos ser esposos y amarnos. No había nadie diciendo eso. O sea, no era un problema del tiempo del Señor y sería ilógico que él mencionara algo así. Sería anacrónico, es la palabra. ¿Por qué tendría que mencionarlo? Jamás lo iba a mencionar. No era un problema de su época. Pero cuando al Señor Jesús se le trae al tema del matrimonio, él sí está hablando de que el matrimonio, como leímos en los pasajes anteriores, en la sesión anterior, Génesis 1 y Génesis 2, Dios creó varón y hembra, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces dice, y serán una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está diciendo, lo que Dios juntó en un matrimonio, ¿qué fue? Varón y hembra. Entonces el matrimonio que Jesús ve como único matrimonio posible es varón y hembra. ¿Y por qué no menciona el matrimonio gay? Imagínate si el Señor se hubiera puesto a mencionar todas las aberraciones que te pudieran ocurrir. Pero por favor ten cuidado. No un hombre con otro hombre. No un hombre con un perro. No una mujer con 3 hombres. No lo iba a hacer. No tenían por qué hacerlo. Simplemente dice cuál es el único matrimonio. Y quedó cerrado el caso para el Señor Jesús. Lo que Dios juntó. ¿Listos? Hay otro argumento que dice, Dios nos dio el matrimonio para estar felices. Y yo solo soy feliz con alguien del mismo sexo. Ya vimos en la sesión anterior que el matrimonio no es para nuestra plena satisfacción. No es
como somos saciados, sino es en el Señor que somos plenos y satisfechos en nuestra vida. Y hay algo interesante acá y es que si eres un cristiano gay, o sea, cristiano gay, el matrimonio, como vimos, tiene una implicación de cómo refleja el amor de Cristo y la iglesia. Y ese amor de Cristo y la iglesia, o sea, el evangelio es una relación heterorelacional entre Cristo, o un varón que representa al varón, y una mujer que representa a la iglesia. O sea, es A con B. A con B representa el evangelio, representa el amor de Cristo por su iglesia. ¿Sí lo ven ahí? Esa es la primera opción que aparece ahí, A más B. Ahora, si yo soy un cristiano y tengo un matrimonio A con A, es decir, hombre con hombre, ¿qué estoy reflejando de ese matrimonio? ¿Qué evangelio está reflejando ese matrimonio? Ningún evangelio. Cristo con Cristo. Es como si Dios no le importara a su pueblo, ni su creación, ni nada. Y eso no es el evangelio que vimos. O sea, ese matrimonio es una blasfemia al evangelio y a la carácter y la esencia de Dios. O sea, no puede cristianamente haber un matrimonio que no sea A más B. ¿Sí me siguen ese argumento? O sea, no es tan simple como que es para ser feliz es lo que yo quiero. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Si hiciéramos B con B, ¿cómo quedaría eso? Iglesia con iglesia. ¿Qué evangelio está representando esto? Quizás salvación por obras. La iglesia buscando la salvación por sí misma sin Cristo. Otra distorsión del evangelio. Es una falsa enseñanza que nos convierte en falsos maestros al proyectar a un mundo un falso evangelio. Otro argumento, y es que las prohibiciones que están en el Antiguo Testamento en contra de la homosexualidad realmente ya no aplican hoy en día, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo responder a ello? Pasa al Levítico 18:22 y dice: no te acuestes con varón como con mujer, es abominación. Pero luego lees unos versículos más adelante y dice: y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. O no te cortarás la barba. ¿Cómo combinas eso? ¿Cómo puedes decirme que la primera cosa de no acostarse con un hombre como con una mujer, con un varón, sí sigue vigente, pero la parte de la mezcla de hilos, pues eso es otra cosa? Que seguramente tenemos aquí ropa de poliéster o mezcla de hilos. O los que se cortaron la barba están pecando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me puedes decir que una cosa sí y la otra no? ¿Estamos bajo la ley o no? ¿Cuál parte de la ley? Y para eso es importante entender una distinción en la ley del Antiguo Testamento. Hay un aspecto que es la ley civil. El otro es la ley moral. Usted puede escribir ahí ley moral, el segundo. Y el tercero es la ley ceremonial. Tenemos que entender cada una porque la ley civil, que tenía que ver con la mejor forma posible de mantener o preservar justicia en medio de un pueblo de pecadores, que tenía que ver con ojo por ojo, diente por diente, prestaciones, derechos de las viudas, justicia inmediata entre un pueblo de pecadores para regular la maldad de esas personas. Otro aspecto de la ley era la ley ceremonial, que tenía que ver con, por ejemplo, el tema de no mezclar hilos, no cortarse la barba, no contacto con inmundicia, ciertas cosas de ese estilo. De hecho, temas relacionados con el sistema de sacrificios, de los corderos, de los sacerdotes, de sus vestimentas. Y todo eso, ¿saben qué estaba haciendo? Toda esa ley estaba apuntando hacia Cristo, el Cordero de Dios, y mostrar de una manera cómo el pueblo de Dios era un pueblo santo, era un pueblo diferenciado del resto de las naciones. Entonces, toda esa ley ceremonial tiene cumplimiento en Cristo. Yo no sé si ustedes le han preguntado al pastor si usa calzoncillo de lino. O de pronto vino con una moneda que decía santidad a Jehová por aquí. O un gorro así bien alto, ¿no? O unos colores especiales en su túnica. Pues miren que eso, nosotros no esperamos ni pretendemos que esos aspectos sigan siendo parte de nuestra vida, porque ya tuvieron su cumplimiento en el Cordero de Dios, en el sacerdote Cristo. Pero miren esto, la ley moral, que tiene que ver con las ordenanzas de la creación,
que tienen que ver con los atributos que Dios nos ha comunicado a nosotros y con cosas que están escritas en la conciencia de cada ser humano, como amar a Dios, la idolatría, no al adulterio, no a robar, no mentir, y cosas que tienen que ver con el orden creado, eso sigue vigente. De hecho, piensen en esto. ¿Ustedes creen que los gentiles se condenaban porque no se habían cortado la barba? Se fueron al infierno por cortarse la barba, por vestirse con mezclas de hilos. ¿Por qué se condenaron? Porque violaron la ley moral que estaba escrita en sus corazones. De hecho, cuando Samuel le habla a Saúl, Saúl presenta un sacrificio que era un aspecto de la ley ceremonial, y lo que Samuel le está diciendo es que no te das cuenta que es mejor obedecer al Señor que los sacrificios. O sea, no te das cuenta que hay un aspecto de la ley moral que es más importante que esos sacrificios. Entonces, en ese sentido, los aspectos de la ley ceremonial ni de la ley civil están vigentes, pero la ley moral sí sigue en pie y está completamente arraigada en el orden en que Dios ha creado, en este caso, las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, que refleja algo de su diseño y de su intención y de la imagen de Dios en cada uno de ellos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya están dormidos? Bueno, este argumento quizás es el más técnico porque tiene una palabra griega. Entonces necesito que estén muy atentos. A veces uno tiende a confundir y voy a hacer mi mejor intento para explicarlo. Pero hay una palabra en el Nuevo Testamento que es la palabra arsenokoites. Arsenokoites. Y lo que dicen los teólogos gays cristianos gays es, cuando esa palabra aparece, se refiere a varones prostitutos y no simplemente a hombres que se acuestan con otro hombre dentro del matrimonio y siendo fieles uno con el otro. ¿Por qué dicen esto? Cuando uno lee en 1 Timoteo 1 que aparece que la ley no fue dada para el justo sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, homicidas, para los fornicarios, para los arsenokoites, que lo traduce la Reina Valera como sodomitas, para los secuestradores, y sigue mencionando más pecados. Entonces aquí lo traducen como sodomitas, y luego aparece en 1 Corintios 6, cuando dice, no se engañen que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, arsenokoites, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Lo que dicen los cristianos gays es, arsenokoites se refiere a prostitutos varones. ¿Por qué dicen esto? Dicen, esa palabra no tiene ninguna referencia en el griego y es como si Pablo se la hubiera inventado. Entonces, ellos dicen, cuando la Reina Valera y cuando en otras traducciones se traduce como homosexuales o hombres que se acuestan con hombres, lo que están haciendo es simplemente reflejar su anti-homosexuales o su homofobia en la traducción de esa palabra arsenokoites. Pero que realmente lo que está mal no es acostarse con otro hombre, lo que está mal es buscar prostitutos homosexuales o prestarse para la prostitución homosexual, pero no necesariamente una relación homosexual. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, puesto que esta palabra, arsenokoites, pareciera que no está en ningún escrito griego y Pablo se la sacó de la manga, ¿qué significa? ¿Dónde encontramos el significado? Y gracias al Señor que tenemos una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Y esa versión griega era la que utilizaba Pablo, la que transcriben los escritores del Nuevo Testamento. Y cuando leemos Levítico 18:22, en el griego aparecen esas dos palabras, no te echarás, que es arsenos, con varón, coites. Básicamente lo que está diciendo, arsenos es hombre y coitis es cama. Entonces esas dos palabras le está diciendo, es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra así como acostarse, cuando mi mamá decía que se van a acostar con ellas. Eso es un eufemismo, o sea, una palabra que representa una relación sexual, pero se dice para que no suene tan vulgar, por así decirlo. Entonces, aquí está diciendo Levítico, no te echarás con varón como con mujer, o sea, no te acostarás un hombre, arsenos coite.
arsenocoites. Y así aparece en el Antiguo Testamento, como dos palabras separadas. Y lo mismo aparece en Levítico 20:13. Y cualquiera que se acueste con un hombre, arsenos coites, como con una mujer, ambos han abominado, que mueran la muerte, son culpables. Y lo que Pablo está haciendo aquí es uniendo dos palabras que estaban en el Levítico y haciendo una palabra, así parecido a Jesús Cristo. Jesucristo es una palabra hoy en día, pero realmente viene de dos palabras que unimos. Cuando tú vas a decir Jesús Cristo, como una termina en S y la otra empieza en, como que queda como que uno no, como que no fluye. Jesucristo, arsenos coite, arsenocoites, es lo que escribe Pablo. Uniendo esas dos palabras y haciendo una referencia directa y sin duda a lo que está escrito en la ley de Levítico en el griego. Ahora, para terminar este argumento es lo siguiente. ¿Habrá alguna palabra en el griego, en el Antiguo Testamento, que se use específicamente para prostitutos varones? O sea, ¿existe una palabra para prostitutos varones que Pablo hubiera podido haberla utilizado si es que él quisiera referirse específicamente a prostitutos varones? Sí existe esa palabra. Y Pablo no la utilizó en el Nuevo Testamento. Porque no se quería referir a prostitutos varones, sino se quería referir a arsenos coites. O sea, cualquier relación homosexual entre dos hombres, independientemente de si se aman, si son cristianos, si se casaron. Pablo está apuntando al orden de la creación ahí. La palabra para prostitutos varones está en Segunda de Reyes, que es kadesim. Es decir, vuelvo y repito, si Pablo hubiera querido referirse a prostitutos varones, ¿qué palabra hubiera utilizado? Kadesim. Pero él no usó esa palabra, usó arsenoscoite, arsenocoites. ¿Listos? ¿Sí se entendió más o menos la idea? Entonces, no es tan confuso el significado y la intención de Pablo en el Nuevo Testamento. No se trata solamente de prostitutos varones, sino de cualquier tipo de unión entre dos hombres. Es condenada dentro de esa lista de pecados en el Nuevo Testamento. Pensar que la homosexualidad está mal es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. ¿Su creación es perfecta? Esa pregunta está como un cascara. Cuidado, porque la creación de Dios sí fue perfecta, pero ha pasado por la maldición y la disfunción a causa del pecado. Entonces no vivimos en una creación perfecta. ¿Por qué le pones candado a la puerta de tu casa en la noche? Porque la creación de Dios es perfecta. ¿Por qué tenemos policías y militares y hay guerras en este mundo? ¿Por qué tenemos una clave de banco para sacar nuestro dinero? ¿Creación de Dios es perfecta? Y es importante porque aquí volvemos a lo mismo. Si crees que estás en ese estado de Génesis 1 y Génesis 2, no lo estamos. Y hacia donde nos impulse nuestro corazón probablemente es el lugar incorrecto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y por eso en el Evangelio no le dice a las personas, no, tú estás tan bien, tú eres tan perfecto, siéntete bien contigo mismo, ámate a ti mismo. El Evangelio te ayuda a ver la realidad y la bancarrota en la que te encuentras y cuán tergiversado y cuán perverso es tu corazón y te dice arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Por qué a Dios no le molesta que haya personas con orientación sexual diferente? Porque Dios es amor. Lo dice San Juan en la Biblia. Este es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad, no en la discriminación. Dios es amor. Y entonces eso implica que Dios esté de acuerdo con cada cosa que hacemos. Dios es amor y me acepta tal como soy. Si te aceptara tal como eres, entonces ¿para qué se requirió el sacrificio perfecto de Jesucristo? Dios no te acepta tal como eres. Necesitas un Salvador glorioso y perfecto para que Dios te acepte, para experimentar el amor de Dios de una manera personal. Y tenemos que entender algo, a veces ponemos una especie de como de contradicción, o sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces no me amas. Ah, ¿así es? O sea, ¿el amor siempre tiene que estar de acuerdo? No, más bien como te amo, probablemente voy a estar en desacuerdo contigo y te voy a decir cosas y voy a intentar que reacciones porque estás en un camino de muerte. Si no te amara, no te diría nada.
Más bien el amor me está moviendo. Y el amor de Dios le movió a enviar a su Hijo para rescatar a los pecadores. Y de hecho, el verdadero amor, o sea, el único amor verdadero lo define Dios. Dios es amor. Entonces el verdadero amor Dios lo define. Yo no lo defino a mi antojo. Así que un verdadero amor solamente puede ser amor si es verdadero. Y solamente puede ser verdadero si es Dios el que lo define. Y por eso aquí llegamos al final, pero volvemos al principio. Porque todo empieza con ver que en el Evangelio hay un llamado y poder para conversión. Podrás tú llenar ahí en ese último punto. En el Evangelio hay un llamado y poder. Y dejé esto para que escriba la palabra poder para conversión. Y utilizo esa palabra de manera intencional porque hoy en día se está tramitando una ley y en varios países ya se ha aprobado la ley de los inconvertibles. ¿Sí han escuchado de pronto algo de eso? Es una ley que prohíbe los esfuerzos de conversión de identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Es decir, es ilegal que tú le digas a alguien que puede convertirse. Puedes ir a la cárcel, te pueden poner multas, te pueden cerrar tu empresa, pueden cerrar la iglesia. Podría llegar a ser ilegal predicar el Evangelio, según estas leyes. Esto suena como por allá de, no sé, de China, pero eso está sucediendo en Colombia, están tramitándose estas leyes. En México ya se aprobó esto. Se llama ECOSIEC, que son esfuerzos de conversión, orientación, identidad y expresión, orientación de género. Se prohíben los ECOSIEC. Y en el Evangelio hay un llamado y poder para la conversión. En el Evangelio el Señor provee el poder para ser perdonados, para ser transformados, el poder para ser lavados y limpiados. Y en 1 Corintios 6:9, ¿ustedes recuerdan ese pasaje donde estaba Arsenocoites que leímos? Hay una serie de pecados y quiero que pensemos algo. Cuando aparecen las listas de pecados, y entre esos la homosexualidad o arsenoscoite o afeminados, por ejemplo, aparece siempre rodeado de una cantidad de pecados más. No es un pecado especial que es que este pecado Pablo lo cogió y le dio duro a ese pecado porque no, estaba con todos los demás pecados. El pecado es igual de mortal, igual de engañoso, igual de perverso. Y aparecen unas personas que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones arsenoscoite, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y algunos, o todos nosotros, estaremos en alguna de esa lista de esos pecados. Pero me impresiona lo que dice el siguiente versículo, versículo 11. Y yo lo puse para que usted lo llenara ahí. Y esto, quiero que escriba esa palabra, erais. O sea, esto eran algunos. O sea, dentro de la iglesia de Corinto había personas que habían sido homosexuales arsenocoites, que habían sido afeminados. Eran en el pasado del verbo ser, mas ya han sido lavados. Escribe esa palabra, lavados. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, es decir, limpiados de la mancha del pecado, santificados, separados del poder del pecado. O sea, el Señor no nos salva y nos deja, bueno, hágale a ver cómo pueda salvarse. Él mismo nos da el poder para poder vencer la tentación, para poder vivir como Él quiere que vivamos. Él mismo nos cambia el corazón, nos reorienta, nos quita la culpa, nos justifica poniendo su justicia a nuestro favor. Y aquí, como cualquier otro pecador, habremos de decir, el Evangelio puede transformar tu vida. Como cualquier otro pecador le diríamos, arrepiéntete y confía en Cristo. Como cualquier otro pecador le diría, el pecado no te identifica, es algo que tú haces, no algo que tú eres. El problema con esto es que dice, no, es que tú eres gay. Es una cuestión de identidad, como si yo fuera. No, eso es lo que tú haces, pero tú no eres. Tú puedes cambiar lo que haces. Dios puede cambiar tu vida. Que tu pecado no te identifique, sino que te identifique lo que Dios ha hecho para transformarte. Aquí llegamos a un resumen. Revisemos si llenaron bien todos los espacios.
Primero, entiende la relación de la apologética y el evangelio. ¿Sí recuerdan ese punto? 2, responde fundacionalmente como lo hizo Jesús. El argumento nacido gay no es un argumento científico. 4, vimos que la ideología de género de hecho contradice la idea de nacido gay y tiene que ver con poner distinción entre género y sexo. Responde al movimiento cristiano gay y vimos varios argumentos. Y finalmente, en el evangelio hay un llamado y poder para la conversión. Y les digo algo, si esas leyes se llegan a aprobar, creo que la iglesia tendría que hacer desobediencia civil. O sea, estaría llamada a obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Así como el apóstol Pedro y Juan cuando les dijeron, ustedes no pueden anunciar en ese nombre de Jesús. Ellos dijeron, juzguen ustedes a quién debemos obedecer, a Dios o a los hombres. Y siguieron predicando el nombre de Jesús a pesar de ser encarcelados y latigados. Y probablemente la iglesia vamos en ese camino hacia donde tendremos que seguir proclamando la verdad y obedecer a Dios antes que a los hombres, en un mundo que cada vez está más en tinieblas. Dios no espera cambiar a Colombia, ni espera cambiar las leyes de este país. Dios no viene por Colombia, viene por su iglesia, por su pueblo, por su esposa que está santificando y que viene a encontrar como una iglesia santa y sin mancha. Y en la iglesia espera santidad. No nos preocupemos tanto por las cuestiones políticas, sino aquí adentro, como iglesia, glorifiquemos a Cristo y probablemente como una voz profética que clama en el desierto, aún a pesar del martirio, seguirá una iglesia verdadera como una columna de baluarte de la verdad, proclamando el único y verdadero evangelio que puede cambiar las vidas y los corazones. Quería recomendarles 2 materiales o 2 recursos de Living Waters. Living Waters también ha producido algunas herramientas para ustedes para enseñarles cómo compartir el evangelio con un homosexual. Esta es una película que se llama Audacity. Y voy a dejarles ver el tráiler e invitarles a que puedan verla a través de nuestro WhatsApp. Les explico cómo. No quiero ofenderte, pero tengo una hermana que es homosexual. Y no tienes idea por lo que ha pasado, por gente que le está diciendo que se irá al infierno. ¿Por qué? ¿Por amar a alguien? ¿Y a dónde irán estos dos si jalo el gatillo, ah? Y entonces, ¿por qué la palabra homosexualidad no había estado en la Biblia hasta hace unas décadas? Y si la homosexualidad es semejante a abominación, entonces, ¿por qué se usa la palabra abominación para describir el comer mariscos? Y si Dios es amor, entonces, ¿por qué Noté al acercarme que ambas estaban besando al público. Sin duda son homosexuales. ¿Qué piensas del matrimonio homosexual? Lo amo, tengo a muchos amigos homosexuales, amo la comunidad homosexual y ¿Están casadas? No lo estamos. ¿Piensan casarse? Sí. todos deberían poder amar a quien quieran amar sin importar si amas a un hombre o a una mujer. ¿A quién le importa? Matrimonio homosexual, deberían poder hacer lo que quieran. Amor es amor, ¿a quién le importa a quién ames? Todos deberían ser libres de casarse con quien quieran. Lo amo, tengo a muchos amigos homosexuales. Entonces, ¿qué piensa Dios de la homosexualidad? Es una pregunta estúpida. Creo que él no debería intrometerse. Tengo muchos amigos homosexuales que van a la iglesia todos los domingos. Son homosexuales y creen en Dios. ¿Irán al infierno por ser homosexuales? ¿Así nacen las personas? Eso me parece, así nací. ¿Crees que la gente nace homosexual? Así nacen. ¿Estás seguro? Sí. ¿No te atraen los hombres? No, nunca, desde el día en que nací. ¿Siempre has tenido tendencias homosexuales? Siempre. ¿Cambiaste de opinión? Sí, me iluminaste rápidamente. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, sí. Tiene sentido. Eres bueno, tienes un buen argumento. He estado viendo los videos que me enseñaste todo el día de hoy, pero me siento un poco nerviosa porque todo empieza a tener sentido. Lo tiene, tengo una pregunta para ti. ¿Notaste que soy lesbiana? El amor no puede quedarse callado, es el eslogan de esta película Audacity. Y hay una producción, una última que Living Waters sacó el año pasado que se llama ¿Lo matarías? La única pregunta para acabar con el aborto.
dos de varias producciones que ha hecho Living Waters donde combinan la parte apologética y el evangelio de una manera que quisiera que ustedes lo pudieran ver y también compartir con otros. Como nos gustaría que nos puedan escribir al WhatsApp del Evangelio Hoy. Deben guardar nuestro contacto con el código QR y en donde también van a poder descargar una copia de este bosquejo, entre otros materiales más que quisiéramos compartirles.